creo que es otro mito de los pediatras por lactancia, que es lo que me interesa derribar hoy, que es ¿qué es un pediatra prolactancia? Y ahorita entraremos como ya en contenido, pero quiero presentarles y agradecerte muchísimo, Diego, que estés con nosotros, al doctor Diego Benavides, pediatra prolactancia y además IBSLC, que es como la mezcla, ¿no? Diego, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ti por invitarme. Para mí es un placer y un gusto estar cerca de la gente, platicando y que conozcan un poco más de las bondades de la lactancia y quién es el que la debe ejercer y promover. Claro. Este, vamos empezando así, desde lo que yo creo que es fundamental que las personas que nos están viendo entiendan. Como siento que es el primer mito que me interesaría derribar, ¿no? Con esto de la prolactancia y no. Y ya tú me dirás qué piensas, si es cierto, si no. De entrada, eh, creo que me gustaría decir que no todos los pediatras saben de lactancia, ¿no? ¿Estoy bien por ahí? ¿Estoy mal? ¿Nos podrías platicar un poquito de la formación general de lactancia en tu profesión? Sí, claro, definitivamente. Diríamos que la mayoría de los pediatras que hoy ejercen la pediatría no recibieron ningún tipo de entrenamiento en lactancia, más que la frase, la leche materna es lo mejor que pueden comer los bebés. Es lo único que Claro. escucharon, ¿no? Sin embargo, también escuchaban mucha información científica y de avanzada sobre los reemplazos de la leche Claro. materna, ¿no? Ahí sí había una materia completa de lactancia artificial y cuál leche es mejor, y intolerancia a la lactosa y la alergia a la proteína de leche de vaca, alergias alimentarias, todo eso lo manejaron y lo manejan hoy extraordinariamente, ¿no? Pero con la lactancia no hubo educación. A mí me tocó esa camada de médicos que hoy ejercen la pediatría y donde yo en mi carrera de medicina no tuve ninguna materia que se llamara lactancia. Claro. Veíamos algo nada más del niño sano. Y pues te digo, la mencionaban ahí, pero en el mismo capítulo del niño sano y lactancia venía incluso cómo preparar una fórmula especial de pollo, ¿sí? Para los niños que estaban malnutridos. O sea, Claro. en vez de decirte, mejor préndetelo más o haz estas cosas con la lactancia para resolver el problema, no. La intervención era medicalizada, ¿no? Tienes que hacer algo que no sea natural para que mejore ese niño, ¿no? Claro. Todavía hoy, hace 25 años que yo salí, todavía hoy programas de medicina, hablando solamente de medicina, no tienen una materia que se llame lactancia, ¿sí? Ujú. Las residencias médicas, que es la otra parte donde ya te capacitas como pediatra formalmente, que puede durar 3 o 4 años, tampoco tienen un programa que se llame lactancia, ¿sí? Pues ves en la nutrición un poco de lactancia, pero igual se clavan mucho también con los En la reemplazos, las fórmula. formas de Claro. intervención cuando algo está mal en el bebé, Se me ¿verdad? hace, Diego, súper interesante que nos comentes eso y me encanta la franqueza con la que hablas, porque entonces valdría la pena que las personas que nos están viendo, que este video se comparta, porque a mí me interesa que esta información de verdad llegue a muchas familias, que el hecho de que sea pediatra no quiere decir que pueda acompañar una lactancia. No, Entonces, a veces, muchas de las recomendaciones que se hacen, aunque sea pediatra, quiero recalcar mucho esto, porque claro que los pediatras, al ser los especialistas en la salud de los bebés, de los niños, de pronto existe como esta creencia de que entonces también deben de saber de lactancia y no. Y entonces, a veces, mucho de este acompañamiento que hacen es desde la parte médica que comentas de reemplazos o desde la enfermedad, ¿no? Y así no es. tanto desde el conocimiento
de la lactancia, ¿no? He Así es. tenido, de repente ahí, Diego y yo somos parte de una asociación de consultores de lactancia materna y comentamos ahí el tema. Y yo les decía que yo a veces tengo pacientes en consulta que siempre pregunto quién es tu pediatra, qué hace, porque ahora, por suerte, hay mucha formación en lactancia y hay muchos pediatras que se están especializando en lactancia materna, ¿no? Así es. Entonces me dicen a veces mis pacientes, no, 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 sí, mi pediatra es pro lactancia, pero me dijo que no le diera antes de 3 horas. Ajá. ¿No? Y recomendaciones así que los especialistas en lactancia realmente sabemos que una recomendación así podría, eh, pues, empezar el fracaso de una lactancia o traer muchos problemas. Y otro conflicto ahí de numeralia de éxitos y fracasos es que es probable que la mamá sienta un instinto por amamantar a su hijo, que el bebé siente un instinto por amamantarse de mamá y que como hace miles de años que no había asesores, ni consultores, ni pediatras, pues al final llegaba el momento donde se integraban y la libraban y se amamantaba y listo, se acabó, ¿no? Claro. Entonces, quizá puede ser que haya muchas mamás escuchándonos hoy que estén seguras que su pediatra es pro lactancia porque a ellas les fue bien, Claro, pero nada más por eso, ¿sí? Y nada más porque el pediatra les decía, pues sí, dale, dale leche materna, es buena, ¿sí? claro. Y nada más porque no tuvieron un conflicto real, ¿sí? Se quedaron con la idea de que era un pediatra pro lactancia. Sin Ujú. embargo, tenemos muchas mamás que seguramente muchas han ido contigo, conmigo y con muchos expertos de lactancia que quedaron convencidísimas que su pediatra no era pro lactancia porque ellas sí sufrieron, ¿sí? Un traspié en la lactancia y sí tuvieron que buscar a alguien con mayor capacidad que solo el consejo de no, tú síguele, ¿verdad? ¿Sí? Claro, Cuando ya no aguantan el dolor, cuando eso se está complicando con una infección, con una mastitis, cuando el bebé no está creciendo, cuando algo realmente complica el proceso, es cuando dicen, ¿sabes qué? La verdad es que mi pediatra no sabe, déjame buscar a alguien más. Y es donde por fortuna cada vez más grupos de mamás de lactancia salvan esa situación, ¿no? sí, fungen como sostén, ¿no? Y se me hace muy interesante también esta parte que comentas, porque entonces yo creo que habría que hacer la distinción en un pediatra pro lactancia, vamos a poner definiciones, a ver qué tal Sí, nos va. para los que- Es 2 cosas, ¿no? O un pediatra que está especializado en lactancia materna, ¿qué quiere decir esto? Que estudió lactancia fuera de su carrera de medicina y de pediatra, o a lo mejor un pediatra que consciente de esta laguna de información que hay en su profesión en lactancia nada más, no interviene, ¿no? Y deriva. Así Yo es. ahí a esos también los llamaría pediatra prolactancia, ¿no? De repente el bebé no sube bien, de repente, la mamá está teniendo complicaciones, así, entonces dice: "Mira, yo mi manera de apoyarte es derivarte". No sé Claro, si estás de acuerdo de sí, sí, acuerdo digamos, con esta definición. digamos que ahora sí que como dicen en broma en los grupos, hay niveles, ¿verdad? Sí. O sea, sería un pediatra pro lactancia que reconoce su nivel. Y Claro, sabes que hasta aquí yo ya no puedo ayudarte más. Vamos al siguiente escalón y te voy a mandar aquí o allá. Ese es un buen pediatra por lactancia. Si todos los pediatras que no son expertos reconocieran su nivel, ¿sí? Con eso tendríamos, pero un porcentaje impresionantemente alto de lactancias de subir. exitosas, porque permitiría a esa mujer buscar una opinión experta, ¿sí? Con una intervención específica, con un resultado, digámoslo así, bien planeado, bien dirigido, ¿no? Claro. Y entonces, vuelvo a repetirles y les repito, eh, el hecho de que tu pediatra sea pediatra no lo capacita para acompañarte en lactancia. Y entonces un pediatra pro lactancia, como le llaman, es un pediatra que esté especializado en lactancia o que sabe hasta dónde intervenir y no. Porque, por ejemplo, vayamos al nacimiento. Ya, muy bien.
Eh, Me sucede mucho cuando acompaño a mamás en el nacimiento, en los partos, en las cesáreas, o que voy a los hospitales durante las primeras horas, que igual bajo esto de mi pediatra no es prolactancia y llego y el bebé no está con la mamá y está en cuneros y que lo van a traer hasta el cambio de turno de enfermeras. Así Entonces, es. me gustaría, Diego, que nos platicaras eh, cómo un pediatra prolactancia de forma activa puede acompañar una lactancia a lo mejor desde el embarazo, porque Desde el las mamás, embarazo. yo siempre les digo a las mamás: "¿Quién va a ser tu pediatra? Ve y practica con él, pregúntale cuál es su tasa de lactancia", ¿no? O sea, cuántas pacientes que ve están lactando, cuántas no. Exacto. Pregúntale cuál es su protocolo hospitalario cuando nazca tu bebé. Entonces, no sé si nos quisieras hacer así un recorrido de, a ver, un pediatra prolactancia haría esto, pero no haría esto, para que también las mamás puedan irse dando cuenta de cómo elegir. Claro, yo creo que la premisa fundamental aquí la mencionaste tú, que es tener una entrevista prenatal. Con la entrevista prenatal puedes identificar fácilmente quién es prolactancia o no, porque como decías tú, hay puntos clave para lograr el éxito de la lactancia, ¿no? Uno de ellos es el apego durante la primera hora de la vida, que ya hay evidencias que muestran que puede aumentar el éxito de la lactancia hasta en un 70%, nada más por hacer apego, ¿sí? Claro, Entonces, un pediatra que te dice, no, 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 ya que nace el bebé nos lo llevamos al cunero, ¿sí? Pues definitivamente no conoce ni siquiera el paso número uno para lograr la lactancia exitosa, ¿no? Que es que haga apego con su mamá y si se puede que se prenda ahí durante esas primeras 60 minutos de haber nacido, pues potencia más todavía el efecto, ¿no? Produce un mecanismo de enamoramiento, cosas que la gente, como no se ve, no le dan valor, ¿sí? Pero la parte hormonal, la fisiología natural de la lactancia, este, sienta las bases desde ahí, ¿no? Entonces, y le pueden preguntar al pediatra, oiga, doctor, ¿y usted hace apego? Si él dice que sí, la segunda fase para saber que realmente conoce el tema es, oiga, ¿y cuánto tiempo? Si te dice, no, 10 minutos, nos tomamos unas fotos bien padres y luego ya nos vamos al cunero, pues no, no, eso no es apego, ¿no? Sí, el apego es que se dure el bebé ahí un buen rato con mamá, si mamá lo permite y su condición está y si todo está adecuada. estable. Ujú. Así es, para tratar de hacer una toma de pecho ahí durante esa primera hora. Que sí, va a haber fotos bonitas y papá por un lado, pero pues, con bebé haciendo apego, ¿no? Pegado piel con piel. No la foto que vemos en Facebook de un bebé ya hecho taco, envuelto por completo, ¿sí? Junto a mamá y junto a papá para la foto en el quirófano. Pues qué bueno que hubo una foto familiar de recuerdo, ¿no? Pero esa no fue apego, no estuvo el piel con piel que necesitamos, ¿no? Entonces la segunda sería preguntarle cuánto tiempo. Ujú, Y la tercera es ver qué hace después ese pediatra cuando el bebé se va al cunero. Aquí en el hospital donde yo trabajo, y creo que la mayoría son así, ujú, cuando uno contrata el paquete, ¿sí? Ya tiene derecho a 6 horas de incubadora. claro, Entonces, porque la mayoría de las rutinas antiguas y obsoletas de cuidado del recién nacido decían que había que tenerlo mucho tiempo ahí para estar observando, ¿sí? Que no claro. convulsionara, que no cambiara de color, que no bajara la temperatura, algunas cosas que no van a pasar, ¿sí? Que ya nos dimos cuenta que son tan poquitas en frecuencia que pues no es una ventaja tenerlos ahí. Y al contrario, les haces entender a los bebés que ni se preocupen por el ambiente ni la temperatura, porque todo ese ambiente ya lo tienes controlado tú. Entonces, Claro. si le preguntas al pediatra, pregunta 3, oiga doctor, y yo sé que me lo van a separar cuando yo pase a recuperación, porque eso pasa en muchos hospitales, ¿no? Y Ujú, eso el pediatra no lo va a poder evitar. En algunos hospitales nos dejan que esté mamá con su bebé en okey, recuperación, pero en otros hospitales no. Hospitales privados a veces tienen la obligación de que como la sala de recuperación de la mujer, habrá mujeres que tuvieron un aborto, que le hicieron un legrado, que hicieron una histerectomía, tener un bebé ahí a lo mejor no es tan prudente o tan claro. conveniente. A mí Nos me ha manda, pasado, mira, nomás haciendo sí, una nota, ¿no? En esto que comentas, a mí me ha pasado que en el mismo hospital
Me dejan pasar de repente con bebés desde sala de partos o quirófanos, sala de recuperación y luego hasta el cuarto, hasta con gemelos. Y en ese mismo hospital, a veces dependiendo del pediatra, no dejan. Lo cual a mí, pero sin saber mucho de los protocolos, porque para eso el experto eres tú, me deja pensar que también a veces es una decisión del equipo médico y no tanto del hospital, pero esto es Absoluta y totalmente. El pediatra puede muchas de estas reglas hospitalarias, ¿sí? Modificarlas un poquito a ventaja, ¿no? Por okey, ejemplo, esa rutina de 6 horas es innecesaria. Pero si tiene que pasar por ahí, le puedes poner ahí en tus instrucciones como médico, ¿sí? Pasar por la incubadora solo para los cuidados inmediatos y luego sacar a cuna. claro. ¿Sí? Para que esté nada más 30 minutos en la incubadora mientras le observaron, le tomaron la presión, le Se tomaron la oxigenación. estabilizó, claro, Así es, y ya, punto, media hora, ¿no? De hecho, en la rutina ideal, el bebé debería estar en una cuna listo para cuando su mamá entre a la habitación, ya digámoslo así, en la recuperación en su cuarto, ¿no? Pero a veces resulta que mamá llega a su cuarto y llaman los papás, oiga, ya está mi señora, ya, ¿qué onda con el bebé? y no Ah, llega. no, apenas lo vamos a sacar de la incubadora, ¿no? Sí, Y la rutina de sacar de la incubadora es apagarla, después media hora después envolverlo, después media hora después abrir todas las ventanillas y claro, pues echan 2 horas en esa rutina, ¿no? claro. A Y veces en hasta ese los no, bañan a antes de veces hasta los llevarlos al bañan. cuarto. Así es. Hay hospitales que tienen esa rutina de baño, ¿sí? Entonces, que sería otra pregunta que ahorita vamos a hacer también al pediatra cuando estemos en la consulta prenatal, ¿no? Pues, Ajá, doctor, ¿cuánto tiempo de incubadora? El doctor debería decir, pues no la necesita. Entonces, lo menos posible que el hospital me permita, ¿no? Ya sería una buena respuesta, ¿no? Sí, okey. un bebé que esté en una hora ya en su cuna sería genialísimo, ¿no? Vayan anotando, mamás, y también pueden escribirnos si quieren en los comentarios, mamás y familias que están viendo esto, papás también. Escríbanos en los comentarios sus experiencias, qué Sí, recomendaciones les han dado. Igual ahorita vamos aclarando y leyendo. claro, Y también cabe mencionar que estamos hablando, obviamente, en la mayoría de los casos, que es cuando mamá y bebé están perfectamente sanos. No estamos hablando de si hay alguna complicación o lo que sea, obviamente, pues esto puede cambiar un cambia. poco, pero en la mayoría de los casos, pues así, ¿no? Claro, pero en esa misma pregunta de la incubadora, si el pediatra te dijera, no, 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 pues claro que 6 horas, tiene que estar 6 horas porque ahí vamos a estar observando algunas cosas. Ujú, Pues qué cosas, si mi embarazo fue normal, el bebé creció bien, fue un parto natural o fue una cesárea, porque no fue una sin emergencia complicación. verdadera. Ujú, O sea, ¿qué le van a observar a mi bebé? ¿A poco está esperando que convulsione, doctor? ¿Verdad? claro, Pues claro. no. Entonces, sí, esa sería una respuesta inaceptable. Sí, Okey, que diga que necesita mucho tiempo de observación. okey, anótenle. Y, también hablando, ahora con la cuestión, creo que es otro mito de los pediatras por lactancia, que es lo que me interesa derribar hoy, que espero también, y quiero hacer una acotación, porque esto no le estamos tratando de tirar a nadie, ni No, se no, le no, está no. tirando a la pediatría, pero es muy importante que estas distinciones estén claras. Ahora hay mamás, hay mucha información en lactancia, hay información en Internet, habemos muchas especialistas en lactancia, asesoras, etcétera. Entonces, las mamás llegan un poco más informadas, ¿no? Más informadas que antes. Y entonces, pareciera que de pronto el éxito de la lactancia depende únicamente de que al bebé no se le dé fórmula. Y Así es. entonces esto es lo que se pelea mucho, ¿no? O sea, Sí, no, si mi pediatra es por lactancia ya me dijo que no le va a dar fórmula, pero viene aquí el segundo problema. No hacen piel con piel durante la primera hora, se llevan al bebé a cunero 3 horas más todo el protocolo de salida y de salida de cuneros, porque yo siempre les hago las bromas a las mamás de que el Cuneros es como el Hotel California de la canción de los higos, que ya que entras, o sea, ya no puedes salir, ¿no? Porque así estás sujeto a que si el policía llegó para acompañar al bebé al cuarto, que si el cambio de turno de la enfermera, que si cientos de cosas. Entonces, el bebé separado de su mamá por muchas horas y además no se le alimenta así es. o se les dan sueros glucosados, que tengo entendido que eso ya no está recomendado, ahorita igual nos No, dirás más. no. Entonces,
¿Ahí qué? ¿Cómo podemos organizar eso? O sea, que no se le dé fórmula no garantiza, ¿no? Sí, digamos que no garantiza, tienes toda la razón. Podrá haber alguna anomalía en la estructura de la boca del bebé, un frenillo, por ejemplo, o una estructura en el volumen de la glándula de mamá que haga que no haya suficiente alimento y que tengas que usar algo extra para alimentarlo. Sin embargo, si es de manera transitoria y no compite con la lactancia, se vale y no pasa nada, ¿no? Digamos que la definición de lactancia exitosa también hay que ponerla bien aterrizada, ¿no? Exacto. Porque luego están las mamás que, así como dicen coloquialmente, se rasgan las vestiduras porque lactancia exitosa significa solo lactancia exclusiva. Claro, Y bueno, no es cierto, la lactancia exitosa es como una mujer, y pónganse ustedes en ese caso de algunas mujeres con algún problema, es cuando yo exitoso, cuando yo mamá, puedo darle a mi hijo todo lo que puedo producir de leche, aunque tenga que usar algo más, ¿sí? claro, O claro. sea, imagínense una mamá que tiene solo un pecho, que es una malformación que existe en el mundo, o que le quitaron un pecho por un tumor, o si tiene un pecho y le da todo lo que ese pecho produce y tiene que complementar, esa fue una lactancia exitosa para esa mujer, no Claro. necesariamente exclusiva, ¿verdad? Entonces, en eso, por ejemplo, del hospital, o sea, en esto que se insiste mucho, que no le den biberón, que no le den fórmula, aplicaría para cuando el bebé hace el contacto durante la primera hora Sí, y es regresado a su mamá pronto. sí, Pero claro, si el bebé se lo van a llevar a cunero 6 horas y a veces nacen en la noche y se los dan hasta la mañana siguiente, ahí no podría, o sea, no podría una mamá decir: "No le des fórmula", porque lo que afectaría en ese caso es la separación, es la separación. ¿no? Acuérdense que un bebé que recién ha nacido está viviendo una liberación de hormonas del estrés impresionantes, ¿no? Él no sabe si va a llegar un depredador y de repente se lo va a comer. Claro, Entonces, estar con su mamá en brazos controla esas hormonas del estrés. Las hormonas del estrés elevadas hacen que baje la glucosa en la sangre, que se consuman más calorías de su poca reserva claro, especial para esos primeros días, y entonces el conflicto se va haciendo cada vez más grande. Entonces, ciertamente, si tú no permites que toda la secuencia que está planeada por la naturaleza, ni siquiera por nosotros, por claro, la naturaleza en esto de la lactancia, se vaya dando en el paso a paso, pues estás impidiendo la posibilidad del mayor éxito posible de esa lactancia. claro, Entonces, tendría que ser el apego piel con piel, la separación breve y lo más breve posible, con después la práctica del alojamiento conjunto, para que se quede en la habitación ese bebé con su mamá todo el tiempo y que sirva para que bebé no tenga estrés, para que mamá no tenga estrés, para que bebé aprenda practicando, para que mamá aprenda practicando. Y que claro. eso haya, que además el enamoramiento que se va dando en esta dinámica de prenderse al bebé al pecho, hagan que mamá incluso hasta tolere un poquito mejor la sensibilidad y otras cosas a las que va a tener que enfrentarse, ¿no? Claro, a ese cambio de tantas cosas que suceden. Y también Ah, aquí, como por qué insistimos tanto en estas primeras horas que son tan importantes, y me encanta la manera en que lo pusiste, es en esto de practicar. Que yo siempre explico a las mamás que los bebés biológicamente están preparados para mamar y somos mamíferos, pero esto requiere cierto aprendizaje. Entonces las primeras horas se prenden y luego se desprenden y a veces se prenden y en lo que tú agarras la postura y en lo que te desinflamas y en lo que se recuperan. Y entonces estas primeras horas el aprendizaje es muy rápido, pero si este aprendizaje está siendo interrumpido, si el bebé se separa, si le dan una tetina de plástico que no se mama igual que el pezón de una mamá, si el flujo de la leche de fórmula es mucho mayor que el flujo del pecho, pues todas estas intervenciones hacen que este aprendizaje, ¿no? Que viene en las primeras horas de lactancia, no se, pues no avance. no se alcance. Sí. Exacto. Y entonces aquí también quiero, ¿qué onda con los sueros glucosados? Porque de pronto siento que también mi pediatra es pro lactancia porque no le dio fórmula y le dio suero. Bueno, ahí el conflicto con el suero es también múltiple, ¿no? Porque si se lo da con tetina, pues ya como quiera perdiste, como quiera el bebé se va a confundir,
con un mecanismo de succión diferente que el del pecho, ¿no? Esa sería una falla primera. La segunda, la verdad es que la cantidad de energía que le aporta es ínfima, no va a ser nada valioso desde el punto de vista energético para bebé. Pero sí, como tiene un poco de azúcar, es suero glucosado, tiene un poco de azúcar, al momento que la glucosa se absorbe prácticamente por algo que se llama difusión facilitada, casi inmediato, ¿sí? Va a disparar en el cuerpo del bebé descargas de insulina, que es el controlador de la glucosa en la sangre, y automáticamente al bebé ahora, en vez de haberla controlado, se la vas a bajar. Claro. Entonces, sí, el suero glucosado, digamos que no debería utilizarse. Si le tienes que dar algo porque mamá no puede, pues ni modo, dale un alimento que le competa a su edad, ¿no? Y a su Claro. condición de ser bebé, ¿no? Ahora, ya pasamos los primeros días, la primera semana, si mamá tiene dolor, mastitis, ingurgitación, como estos problemas como comunes, puede el pediatra y especialista en lactancia apoyar y si no derivar, ¿no? ¿Qué sucede después con el peso, por ejemplo, y las tablas de peso? Porque también siento que ese es otro problema que nos enfrentamos comúnmente, ¿no? En que Claro. a veces, en la pediatría las tablas que tienen de peso son como pesos inamovibles, ¿no? Como ideal, mínimo, máximo, Sí. y todos los bebés tienen que caber ahí, y son tablas que están hechas o que fueron calculados esos pesos en bebés alimentados de forma artificial. Entonces, los bebés de la lactancia ahí como que no caben también. ¿Qué Sí, onda con eso de los pesos, Diego? pues mira, las gráficas que se usan en los sistemas de consultorio, sí, la mayoría, no todos ya, sí, Ujú, son las de la CDC que se tomaron en bebés alimentados, algunos con pecho, otros con fórmula, otros con mixto, otros claro, que nacieron chiquitos, otros que nacieron grandotes. O sea, no hay un ujú, perfil adecuado, ¿no? Las gráficas ideales son las que tenemos que emplear, que son las que hizo la OMS en el 2006 con bebés exclusivamente alimentados con leche materna. Esas nos dan un perfil de seguimiento y un perfil de crecimiento, digámoslo así, más organizado para lo que yo necesito estar evaluando, ¿no? ¿Sí? claro. Entonces, esas serían las que tendríamos que emplear. Sin embargo, no todos los sistemas de consultorio la tienen. Pero no tiene chiste porque la OMS las tiene gratuitas para que las tengas Para en tu disponible. computadora, ¿sí? Incluso para el teléfono celular, si la mamá quiere estar monitoreando a su bebé de manera independiente y para ver que su crecimiento es el adecuado. Ahora, todavía con esas gráficas y con los promedios que nos recomiendan, sí hay que individualizar el Claro, crecimiento de cada bebé. Vamos a suponer un bebé que ha nacido pesando 3,5 kilos de una mamá que apenas mide 1,50, pues probablemente no tenga una genética para ser un niño tan grande como le tocó nacer claro. y va a crecer a un ritmo diferente, probablemente más despacio, que un bebé que nació de 2,5 kilos, de una mamá de 1,80 y que sí tiene genes para ser grande y que quizá estando afuera, donde ya no se le impide el crecimiento, pueda organizarlo y tener un ritmo mayor que el del otro bebé. Claro, Entonces sí tenemos que empatar la talla de mamá, la talla de papá, lo que pasó en el embarazo, cuánto subió de peso mamá en el embarazo, y ahora sí individualizarlo con ese bebé, ¿no? claro. Entonces sí podemos ver, y lo hacemos los que vemos estos bebés de lactancia, iba a decir los expertos en lactancia, pero luego siento que me creo mucho. No, Pero, tú pero, dite si eres. pero sí podemos con algunos bebés ser tolerantes con un ritmo discreto de crecimiento si físicamente el bebé está bien, si está mostrando evidencias de suficiente volumen con pañales, pipí, popó, y si está mostrando evidencia suficiente de organización de la comida con las tomas que esperamos, con los tiempos que esperamos, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, Porque no a todas las mamás también les llega la producción en el mismo día, en el mismo momento, con la misma intensidad, porque no todas recibieron tampoco la misma estimulación. Entonces, claro, sí podemos individualizar un poco, ¿no? claro. Y entonces ahí también se me hace muy, muy interesante esto, porque entonces la cuestión del peso también tendría que tener un enfoque, eh,
no sé si llamarlo multidisciplinario, pero que sí intervenga la lactancia, ¿no? Por todo esto que dices, hay una parte de salud, hay otra parte de genética, hay otra parte de utilizar, marcadores correctos, de Así. individualizar a los pacientes, pero también de ver aspectos en la lactancia, que a Sí, lo claro. mejor, si no tienes una especialidad, son aspectos que no se pueden considerar, ¿no? Cómo está la transferencia de leche del bebé, si hay algún frenillo, cómo está la producción de la madre, si es un bebé súper distraído y entonces, ay, pues es que nunca quiere comer y luego con la libre demanda pasa eso, ¿no? Que, Así es. ¿cuántas tomas hay? Pues 6 al día. Ay, o sea, no, pero no me pide más. Bueno, pero, Sí, claro. ¿no? Y Entonces, ese, por ejemplo, de 6 tomas al día, pero que está creciendo impresionantemente bien, bueno, pues no ocupa más, ¿no? exacto. Pero luego te puede pasar al revés, el que está creciendo poquito y que el pediatra le dice, a ver señora, hágase una extracción y dígame cuánto sacó. Ah, sí. Y la mamá se hace una extracción y saca 2 onzas. Y el pediatra le dice, no, es muy poco, no, no, no tienes leche, no tienes leche. Ah, Y ahí empieza el trastoque, ¿no? Cuando tenemos ujú, que tener bien claro que la extracción no es el mecanismo natural de vaciar un pecho y que el volumen que vas a obtener no refleja tu producción verdadera, ¿no? claro. Entonces habrá que ser cautelosos de no usar esa estrategia para digámoslo así, evaluar tu volumen de producción, ¿no? Claro, evaluar también como diagnósticos más integrales, ¿no? Esta parte me gusta mucho. Entonces, podríamos también, volviendo a nuestro tema, entonces, un pediatra prolactancia considera en el peso todos estos factores que hablamos, incluso si la madre está tomando anticonceptivos, por ejemplo, Sí, porque podría ser una causa un de factor falta de más. producción tardía, por ejemplo. Y si no, entonces juntarse, ¿no? Nuevamente o derivar o juntarse con algún especialista de lactancia para poder evaluar de forma integral Sí, qué es lo que pasa con el peso. claro. Que Fíjate, por no ejemplo, haría en vez sí, de, no está subiendo, dale fórmula o exactamente, exactamente, como pasaría, por ejemplo, en ocasiones va a ser necesario, por ejemplo, claro, hoy que México es el número uno como país en índices de obesidad, ¿sí? Pues hay muchas mujeres que se embarazan teniendo sobrepeso u obesidad. Y en esas mujeres, casi inevitablemente, la llegada de la leche en un buen volumen, el que a las mamás le dicen la llegada de la leche, el golpe de leche, la subida de leche, la bajada de leche, cada sí, quien le pone como quiere, ajá, va a llegar más tardíamente. Y el más tardíamente puede ser que si no lo reconozco y estoy enterado que como quiera va a llegar, ¿sí? Me haga fácilmente caer en la intención de darle un alimento sustituto y entonces la poca estimulación que necesitaba ese pecho para alcanzar mejor producción, pues se perdió. claro, claro. Entonces habrá que hacer también en esa individualidad, checar también cómo estaba mamá desde antes del embarazo, todo lo que impacta en la lactancia, ¿no? Desde antes Claro. del embarazo. Entonces, vamos como 3 puntos. Primero, muy importante el nacimiento. Sí. Segundo, súper importante para un pediatra por lactancia, el acompañamiento de los primeros días, el peso, ¿no? Ujú. Y, llegamos a otro punto que también se me hace muy importante, que es la alimentación complementaria, porque Sí. ahí también de repente se desvían horrible y entonces, empieza como a veces tengo mamás con unas listas así que les tienen que dar de comida al día, unos menús complicadísimos que yo ni me alcanzaría a comer, y con la indicación de, dale menos pecho y más comida a los 6 meses. O con la presión de que es que no quiere tanta comida porque come mucho pecho y hay que bajarle al pecho. Entonces, ¿qué onda con la alimentación complementaria en un pediatra pro lactancia? Pues habría que partir de la base de los requerimientos de un bebé. Un bebé a partir de los 6 meses, que es donde en teoría el volumen de calorías de la leche de mamá se va a quedar en la orillita para poder garantizar el crecimiento sostenido de ese bebé, se queda corta nada más en 200 calorías. ¿Sí? O Claro, sea, el bebé nada más necesita 200 calorías extras. ¿Sí? Porque hoy en esto de la alimentación complementaria ha habido también un acelerado conocimiento de
ofrecerles de todo y a todas horas y cuanto quieras y etcétera, etcétera, ¿no? Pero Ujú. la verdad es que ocupan nada más 200 calorías, que no es más que ahora sí que dar unas probadas los primeros días sin que pierda la prioridad la lactancia, ¿no? Ujú. Lo que sí es cierto es que debe haber ese alimento complementario, porque al final por alguna razón está recomendado internacionalmente que llegue, ¿no? Por quedarnos cortos en hierro, quedarnos cortos en calorías, ¿no? Entonces, sí hay que promoverlo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo le ofrezco a mi bebé un poco de, voy a inventar manzana o plátano, Ajá. lo que sea, y bebé resulta que ya no quiere, apenas alcanzó a chupar y ya no quiere? Pues no pasa nada, porque tenemos 8 o 12 tomas de pecho durante el día, ¿no? O Claro. sea, tampoco se estresen porque no se termine lo que le están proponiendo, ¿no? De hecho, es una consigna que hay que tener, que en este concepto de a libre demanda, que al final sigue estando presente, Ujú. ¿sí? No nos preocupa que rechacen un poco el alimento sólido, ¿no? Claro. Y que es también mucho de la alimentación complementaria con fines educativos, también de desarrollo, Claro, de se inicia como el destete, ¿no? Yo siempre que digo esto a mis pacientes, no quiere decir que ya deje de tomar, pero es el inicio de un destete donde van aprendiendo nuevas texturas, nuevos sabores, entonces eso es lo que se va ganando, aunque no se coma toda la manzana y el huevito y los frijoles y así es. todo lo que hay que comer. Entonces, esto, por ejemplo, el tema de la alimentación complementaria, ¿sería bueno tocarlo también en las primeras consultas? ¿Qué preguntas nos podrían dar un norte de que va a ser un pediatra que va a Pues mira, el acompañar la pediatra que lactancia? sabe de la lactancia sabe también un poco de alimentación infantil en general, ¿no? Ujú. Entonces, si tu pediatra te dice que él empieza los alimentos sólidos a los 4 meses, no es por lactancia, ¿sí? Okey, Porque ahí es lactancia exclusiva, hasta los 6 meses, sin agua, tés, jugos o lo que sea, ¿sí? okey. Entonces, el que te dice que va a empezar temprano, no, está perdiendo beneficios todavía de la lactancia por empezar temprano, ¿no? Ujú, En segunda, preguntarle, oiga, doctor, y cuando llegue la alimentación complementaria, ¿le voy a quitar tomas de pecho? ujú. Y dice, sí, porque le vamos a dar, tampoco es prolactancia, ¿no? Okey, Dice, tiene que decir, no, vas a complementarlas con algunos momentos de introducción de alimentos sólidos. Por eso se llama alimentación complementaria. Por claro. eso se le quitó el término de ablactación, a que así se le llamaba hace Sí, 20 antes. años, ¿no? Porque Ujú, ablactación significaba quitar la leche y no claro. la estás quitando, la estás complementando, ¿no? Entonces, quizá esas dos preguntas, ¿cuándo empieza y si realmente va a reemplazar a la leche materna? Serían buenas preguntas para un pediatra, ¿no? Okey. Ahí ya tienen para que vayan anotando. Voy a checar si tenemos preguntas, ya estamos casi terminando, ¿no? Muchas gracias a quien nos ha estado acompañando hoy. Mandan saludos, María, saludos. Tenemos preguntas. Dice, yo tenía un pediatra con el que todo había ido bien hasta que de pronto empezó a darme recomendaciones muy extrañas de lactancia. He decidido no hacerle caso, pero se me hace muy raro no seguir la recomendación de quien al final de cuentas es mi pediatra. Mira, pues sí valdría la pena por eso seleccionarlo desde antes de que nazca bebé, ¿sí? Y aún y así corremos riesgo de que en algún momento la falta de empatía y un objetivo diferente entre el pediatra y los papás hagan que cambiemos. Pero si desde antes de que nazca mi bebé yo tuve una entrevista prenatal, platiqué con él, me explicó lo que hace, por qué lo hace, ¿sí? Empatiza con lo que yo busco. Casi todas las mamás saben ya algo de lactancia, ¿no? Ya escucharon Sí, por ahí en los grupos con sus compañeros, tomaron algún curso incluso, ¿sí? Entonces tienen alguna información valiosa como para poder con estas preguntas detectar quién pudiera ser el pediatra al que le pudieran encomendar toda la salud de su bebé. Ya no nomás con la lactancia, ¿no? Con toda la salud en general. claro. Pasa mucho eso ahora con el comentario de esta mamá, que también siento que es un fenómeno que yo he notado más últimamente, que de repente las mamás tienen 3 pediatras. Sí.
Entonces, tienen como un pediatra que le hablan cuando el bebé está enfermo, otro con el que consultan lo de lactancia, porque luego también, digo, no es el tema de hoy, pero también en la crianza de repente hay muchas opiniones, ¿no? Que las mamás, sienten como un poco atacadas a veces. Y un tercero como para emergencias, porque los otros 2 No no le trabajas dan el cita domingo. pronto. Ajá. Entonces, este fenómeno, siento que es complejo, porque creo que tener, distintos enfoques puede resultar en algo que no, a lo mejor no es tan sano, no es tan conveniente, pero siento que a veces la falta de información o la falta de apoyo que hay en el área médica está como obligando a las mamás a estar ahí como en medio de Sí, mucha indecisión. sí, quizá el conflicto más serio está que una consulta buena de lactancia, pues es muy larga, ¿sí? Y Claro, entonces a veces implica que también tenga, voy a inventarlo porque no sé si en todos los casos ocurra, un sobrecosto, ¿sí? sí, Y eso a veces, si nomás trae mocos mi niño, ¿sí? No ocupo una hora de consulta y en la clínica que está aquí en la colonia, en urgencias me atienden en 10 minutos, ¿no? claro, claro. Sí. Sí, mucho tiene que ver también con el crecimiento poblacional, ¿no? Vamos allá a la colonia, ¿no? Claro. Y esto, por ejemplo, en este caso, la recomendación, ya la dijiste un poco, pero para retomar sería escoger a alguien desde el principio. Y Sí, si de pronto no te estás sintiendo cómoda, no sientes que pues está arrojando estos focos rojos de los que ya nos habló el doctor, se sugeriría cambiar, se sugeriría sí, ignorar la recomendación. O sea, yo también tengo sí, pacientes que me dicen: "Ay, a mí me dijo esto", y ya le dije que sí, pero no le hago caso. sí, Y claro, y no siento, también eso pasa no mucho sé qué porque, sea lo mejor, la verdad, porque pues mira, llevándotela así, si tú eres un experto en la lactancia como mamá, ¿sí? Pues a lo mejor que te resuelva la gripa y que no se meta con tu lactancia, lo puedes llevar, ¿sí? sí, El problema está cuando no eres un experto en la lactancia y te resuelve la gripa, pero después te dice que le quiere introducir fórmula artificial, ¿no? Cuando en los ujú, grupos tuviste que no, que por ahí no es la cosa, ¿no? ¿Sí? claro, Entonces ahí necesitas tú o platicar con él y decirle, doctor, mire, con la lactancia yo voy bien, usted tranquilo y no me le mueva por ahí. sígame resolviendo la gripa, ¿no? Y ya el doctor Okey, sabrá que eres experto del tema y no pasa mal, ¿no? Pero sí, perfecto. yo creo que debemos de enterarlos o por lo menos escoger al correcto en el momento correcto. Por ejemplo, eso de condicionar la consulta, yo en mi consultorio tengo diferentes tipos de consulta. Tengo Claro, consulta de lactancia, consulta de pediatría, consulta de nutrición. Diferentes tiempos, diferentes costos. claro, Porque en una consulta de una gripa no puedo hablar de lactancia, ¿sí? Porque me claro, lleva una hora hablar de lactancia, ¿no? Y claro, garantizar, y hacer una revisión de mamá, de bebé, de una toma, etcétera, etcétera, ¿no? claro. Entonces el paciente debe encontrar también esas diferencias, ¿no? Mi paciente de gripa, cuando viene y me dice, doctor, oiga, y de la lactancia, pues te puedo dar unos tips ahorita, pero si quieres que veamos una toma, sí A necesitamos fondo, así es, claro. una consulta de lactancia. Y entonces también podríamos decirles a las mamás que se sintieran cómodas, como de hablar este tema con su doctor, o no, con aquella persona que eligieron como pediatra, porque siento a veces también que les da pena. Claro, pero Hay ahí lo mucha importante, pena, eso, ajá, pero no tiene chiste, porque ahí lo importante es entender el siguiente concepto, ¿sí? Ellos no son mis pacientes, yo soy su pediatra. O sea, ellos me están escogiendo a mí. Yo no los estoy escogiendo a ellos. Entonces, en el momento que el paciente decida que hay otra opción mejor, pues hay que cambiar. Es como cuando vas a un hotel, si te dicen es que tenemos esta opción mejor y le va a costar lo mismo, o a lo mejor le va a costar un poco más, pero tiene vista al mar, pues la tomo, ¿sí? Al claro. final siempre vas a buscar una mejor respuesta, un mejor resultado, ¿no? O O sea, no tengas pueden miedo de hablar, cambiar de pediatra, sí, ajá, así o es. cambiar o hablar, decirle: "Mire, doctor, yo ya de lactancia ya tengo a alguien que me está acompañando, o, soy una mamá informada, por favor, con eso, preferiría yo otros temas". O sea, sí sería válido esto, por ejemplo, tú como doctor,
si no fueras experto en lactancia, eh, ¿sería válido hacer un acompañamiento médico así, con alguien que te Sí, dijera: "Por ahí no me le toque"? sí, claro, claro, así y de hecho así debería ser. Por ejemplo, pudiera ser que un pediatra que no es experto en el tema, la mamá que le tiene mucha fe porque ha sido el pediatra de la familia muchos años, dice: "Doctor, pero yo quiero que en mi nacimiento me acompañe una asesora de lactancia". El pediatra debería tener la prudente respuesta de decirle, bueno, no es mi tema y si crees que a ti te va a hacer sentir mejor, vamos adelante, ¿no? Claro. La apertura, ¿no? Sobre todo, también por si hay médicos que les está llegando esta información, que me encantaría, como que siento que el tema de apertura es importante. Apertura, a lo mejor a escuchar lo que quieren los pacientes, a ver cómo ha cambiado toda la información, a trabajar en equipo con los expertos de lactancia, ¿no? Hacer buenos equipos, que cada vez se da más de eso y a mí me da mucho gusto, Sí. pero sí, Sí, acordarnos que el objetivo último, pues, es el bienestar. El claro. bienestar del bebé y el bienestar del que paga la consulta del bebé, que es la mamá, ¿no? El mamá, el papá, la familia, vaya, ¿no? Entonces, si a mí me dice un paciente, doctor, me acabo de cambiar de ciudad, entonces ya no voy a ir cada mes con usted, voy a ir acá con otro pediatra. Pues claro, muy lógico, no vas a poder venir conmigo, ve allá con otro pediatra. Igual, pero debería pensarlo igual en mi ciudad. Doctor, ya no puedo ir con usted porque me cambié de municipio y no tengo coche. Voy a ir con otro doctor acá cerca. Pues claro, lo entendería. Y todavía si me dice, doctor, voy a cambiar de pediatra porque usted ya no cumplió mis expectativas, pues también lo debo entender. Y debería yo entonces cambiar o entender qué estoy haciendo que puedo mejorar para que esas expectativas de más pacientes estén cubiertas, ¿no? Claro, Que fue lo que hicimos muchos que estudiamos lactancia, ¿no? Mejorar los moverse. resultados y las expectativas de esos pacientes que están interesados en un buen proyecto de salud para sus hijos, ¿no? Claro, me encanta, Diego. Muchísimas gracias por todo esto que nos dicen. Eh, entonces ya saben, si llegaron hasta el final de este video, muchas gracias. Ya saben entonces que un pediatra pro lactancia es aquel que tiene especialidad en lactancia o aquel que no interfiere y hace equipo, ¿no? Y ya a lo largo del video también trabajamos mucho con todos los puntos a los que habría que estar atentas ustedes como para ir detectando que también un pediatra puede acompañar una lactancia, porque es el mismo trabajo estar con uno que te va a acompañar que con uno que no. Entonces pueden ustedes ir tomando decisiones, ¿no? No teman en consultar estos temas, en preguntar, en compartir sus expectativas, en decir, no, es que yo quiero dar pecho, ¿no? Y y por favor apóyame, ¿no? Porque también por ahí se vale. Claro. O sea, seguir a sus convicciones. Te agradezco, Diego, muchísimo este tiempo. Eh, sí, Diego es de Monterrey, también no sé si nos quisieras compartir tus redes, búsquenlo por Gracias. allá, contáctenlo si tienen dudas, por favor. ¿Dónde te pueden encontrar? Gracias, Alondra. Yo estoy aquí en Monterrey, mi oficina está en el Doctors Hospital, ¿sí? Ujú, Me pueden localizar fácilmente ahí por las redes sociales. Mi Instagram es @docbenavides, ujú. ¿sí? Y mi Facebook es dr de doctor punto Diego Benavides IBCLC. IBCLC, Perfecto. Que ¿vale? además es consultor de lactancia, de verdad es que es un lujo tener un pediatra IBCLC, entonces no se la piensen. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias Diego por este tiempo y si les gustó el video, si les sirvió, si les movió, si les enojó, si lo que sea, por favor compártanlo porque esta información es necesaria que llegue a muchas familias y al área de salud también me encantaría.